Bueno, vamos a continuar con la clase de sistemas concentrados. Nos quedamos en que habíamos encontrado estas expresiones, que dentro de estas al integrar encontramos esta para calcular el tiempo. Pero comentamos que quizás más nos interesaba despejar ahí la temperatura en función del tiempo, ¿no? La temperatura aquí queda en función del tiempo, todo lo demás pues es constante, son temperaturas que debemos conocer, temperatura del fluido, la temperatura inicial a un tiempo cero, la del fluido, menos B, que son varias propiedades ahí del, entre el fluido y el sólido, y el tiempo, ¿no? Este tiempo sí va a ir variando, y por lo tanto esta T va variando. Habíamos comentado entonces que la velocidad de transferencia de calor en función del tiempo en un punto en el tiempo, ¿ok? La podemos obtener de esta expresión. ¿Ok? Esto es un tiempo específico. Porque esta t de acá estaría en función de un tiempo específico. Vamos a poner que aquí este tiempo fuera 40 segundos. Entonces, a ese tiempo específico de 40 segundos, yo tendría esa temperatura acá, que es la que metería yo acá. Esa temperatura acá sería 40 segundos. Y simplemente aquí aplicamos la cantidad de calor que se está transfiriendo del fluido hacia el sólido. Si se está calentando el sólido por un fluido caliente a ese tiempo t, ¿no? Eso nos va a estar dando esta expresión. Ahora, la cantidad de calor transferida desde un tiempo inicial cero a cualquier tiempo, aquí ya no es a un tiempo fijo, sino es en un intervalo de tiempo desde un tiempo cero hasta un tiempo, vamos a poner que a esos 40 segundos, pero desde un tiempo cero hasta los 40 segundos, no nada más a los 40 segundos, hasta los 40, entonces será la temperatura a esos 40 segundos menos la temperatura a un tiempo cero, que llamamos temperatura inicial. Y esto lo podemos obtener en función del sólido. ¿Cuánto ha incrementado la, la, la temperatura desde una temperatura inicial? Voy a tener a un tiempo igual con cero, y este mismo sólido ahora una temperatura a un tiempo t. Yo puse el ejemplo, por ejemplo, a 40 segundos, cuál es su temperatura. Y ahí yo puedo saber inicialmente hasta esa temperatura, mediante el delta H, cuánto calor se ha transferido desde el fluido, porque ese calor que se ha transferido al fluido es lo que ha hecho que de alguna manera, por así decirlo, se absorba en el sólido y aumente su delta H, ¿no? Este delta H o este calor, delta H, que es el calor que yo puedo calcular como MSP delta T, es la cantidad de calor que ha aumentado debido a que ha aumentado la energía interna de este sólido, ¿no? Como que podríamos decir como que absorbió, ¿no? Un valor inicial a un tiempo final, aumentó su calor, ¿no? O su delta H. No se puede decir tanto que el calor, ¿no? Eso es el equivalente al calor al delta H. Está cambiando el delta H, el calor ya quedamos que solamente es una energía en tránsito, ¿no? Propiamente que se transfirió del fluido hacia el sólido, y el sólido aumentó su energía interna, que lo puedo calcular con delta H, y de esa manera va a ser el equivalente, el delta H, al calor que se transfirió, ¿no? Entonces, se puede calcular como MSP delta T, simplemente, como está aquí. La masa del sólido, su CP de ese sólido, su capacidad que tiene ese sólido para aumentar su temperatura, y aquí el cambio de temperatura, ¿no? Desde un tiempo inicial, ¿cuál es la temperatura? Un tiempo inicial que comúnmente llamamos igual a con cero, hasta
hasta un tiempo t, ¿no? Y ahora nos dicen la cantidad de calor total transferida será máxima cuando el cuerpo alcance la temperatura del fluido. ¿Ok? Cuando esta sea igual a la temperatura del fluido, pues es toda la cantidad de calor que se puede transferir, ¿no? Hasta que alcance la temperatura del fluido, porque esta va a ir variando con el tiempo y va a dejar de variar cuando alcance la temperatura del fluido, ya no va a haber transferencia de calor. Entonces, este sólido va a empezar con una temperatura inicial a un tiempo cero. Y aquí si yo tengo una temperatura del fluido mayor, va a empezar a haber una transferencia y una transferencia de calor, y esta T inicial, a T0, va a empezar a cambiar a un tiempo T, a un segundo, a 2 segundos, así, hasta que esta T inicial, perdón, que esta T inicial es a T igual con 0. Después que pase un tiempo le voy a llamar T de T minúscula, del tiempo. Cuando pase un tiempo suficiente, va a llegar un momento en que se va a igualar esta T con esta T del fluido. Cuando sean igual ya no va a haber transferencia, alcanza el equilibrio y en ese momento sería toda la cantidad de Q que se transfirió, o sea, la Q máxima. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, ahora, bueno, esas expresiones nos pueden servir para ver cuánto se está transfiriendo de, este, de energía en un tiempo específico. En un tiempo específico, también en un tiempo t, a un tiempo máximo, ¿no? A la cantidad de tiempo eh, eh, total, ¿no? Que ya hasta que alcance el equilibrio, ¿no? Vamos a tener una Q máximo. En un tiempo, yo le diría también máximo, hasta ahí, hasta ese tiempo en el cual se iguala en la temperatura del fluido con esa T de T, con esta C igual a T del fluido, ahí voy a tener ya el tiempo máximo de transferencia, porque después de ahí ya no va a haber transferencia, y ahí le llamamos un Q máximo. Ahora, lo importante aquí es cómo saber si un sistema es concentrado. Ya lo habíamos comentado, tenemos cierta idea, pero ¿cómo podríamos saber si un sistema en realidad es concentrado? Un sistema es concentrado cuando la temperatura varía con el tiempo, pero no con la posición espacial, ¿no? Ya comentamos, en realidad, en un sistema real siempre va a haber siempre va a variar con la posición espacial la temperatura, pero va a haber casos donde varía tan poco que podemos considerar idealmente que no varía, ¿no? Y por lo tanto, ahí podemos considerarlo como un sistema concentrado que no nos causará problema, ¿no? En un problema ya de ingeniería. Entonces nos dicen que el número de Biot, de acá, es es el que nos va a decir que tanto puede ser un sistema concentrado. Y nos dicen que es el producto de este LC. Este LC simplemente es como una longitud característica, la cual va a ser igual al volumen del sólido entre su área superficial, el área de contacto. Si estamos hablando de una esfera, pues es toda la superficie exterior de la esfera, ¿no? Por poner un ejemplo. Y acá es la conductividad de ese material. Entonces podemos ver, aquí está la parte, en el numerador está la parte de transferencia por convección y abajo la de conducción del material. Acuérdense que aquí el material sólido prácticamente domina la conducción o prácticamente el mecanismo de transferencia por conducción. Y en el fluido, pues es por convección, prácticamente ahí domina la convección, aunque también puede haber conducción, pero es tan pequeña que prácticamente el mecanismo por convección. Entonces, por eso tenemos el coeficiente arriba y aquí abajo. Este es un número dimensional, y para que me dé dimensional, por eso aquí necesito una longitud acá.
una dimensión de longitud para que me dé este número dimensional. Aquí ya me está diciendo que ves el volumen del sistema. En este caso estamos hablando del sólido. Ya es la superficie de transferencia del sistema, básicamente como dice, la parte superficial en el cual se pone en contacto el fluido con el sólido, ¿no? El ejemplo que nos ponen, por ejemplo, nos ponen aquí una especie de caja, que no es un cubo, es una caja en la cual si yo tengo aquí, ¿se acuerdan? Para el volumen de este cubo es lado por lado por lado, ¿no? Este lado por este lado me da el área y luego por la altura me da el volumen, ¿no? Sería H por W por E, sería el volumen. Y el área sería todas estas caras, ¿no? Y yo veo que tengo dos caras H por W, esta por esta es esta cara, y la cara de abajo también W por H, y voy a tener estas caras, pero si consideramos que es una placa delgada y solo se transfiere calor en las dos superficies, esta de arriba y la de abajo, abajo que no la tengo ahí dibujada, pero sería esta superficie, ¿verdad? Esta de acá que es igual a la de arriba, y de aquí que lo mismo que hacíamos en las aletas, que estas partes son tan delgadas, que consideremos que no hay transferencia, prácticamente no hay transferencia, entonces nada más consideramos la de arriba y la de abajo, y el área de arriba, toda esta área es W por H y la de abajo también va a ser igual, entonces será dos veces W por H. Si vamos aquí, se me eliminan WH y WH y me queda E entre 2, ¿no? Esta es una opción para placas planas. Me dice si esa superficie de placa bañada por el mismo fluido en las dos caras, que esté dentro de un fluido suspendido y que además sea una placa delgada, ¿no? Porque si no, sí tendríamos que considerar esta área que sería H por, perdón, así es H por E, y estas aquí que son W por E, ¿no? Esta de aquí es W por E y esta es H por E. O sea, tendríamos que considerar esas áreas adicionales si no fueran delgadas, ¿no? Dice un cilindro de radio R, si tengo un cilindro, estamos hablando de un cilindro sólido, que tiene un radio R fijo. Comúnmente la R mayúscula se utiliza mucho para decir, bueno, es una constante R. Y en cambio R minúscula ya vimos que se utiliza mucho para decir que es una variable, que esa R va variando. Ojo aquí, esto que parece raro, es pues una flechita, ¿no? La dirección de R. Entonces, si este es sólido, pues todo el cilindro va a estar bañado. Nosotros recordaremos que el volumen del cilindro, pues muy parecido a lo que vimos allá, que es esta área por esta altura, por esta longitud. Esta área es pi por radio cuadrado por esta longitud. Si llamamos a esta longitud del cilindro L, por L, ¿no? Pi por radio cuadrado por L es lo que tenemos acá. Y el área superficial, pues es toda el área de este envolvente que quedamos que era que esto es como si lo partiéramos y lo extendiéramos y nos quedaría algo así, como un rectángulo en el cual que estiramos, partimos aquí, lo estiramos, es este perímetro de acá, que es 2pi por radio y por la longitud, que es lo que tenemos aquí, 2pi por radio por la longitud. Y también estamos considerando, que es lo lógico, ¿no? Para un sistema concentrado, consideremos cosas pequeñas. Estamos considerando que es un cilindro muy pequeño, en el cual esta tapa de acá o esta área de acá y esta área de acá es tan pequeña que no la vamos a considerar. Entonces, esta parte es la grande, ¿no? Esta parte de acá, toda esta área es la grande, que es la que están considerando aquí, ¿no? Entonces, por eso dicen 2πr por longitud es toda esa área, y las dos áreas estas, no, en dado caso si quisiéramos se podría considerar, ¿no? Pero no se están considerando acá en muchas, si ustedes ven en algunos libros, autores nada más te dan esto, porque aquí me va a quedar
L se me va con L, pi se me va con pi, me va a quedar R cuadrada entre R abajo, se me va una R y me va a quedar arriba una R, y el 2 de aquí, ¿no? R sobre 2. Y muchos nos van a dar eso, ¿no? Este LC, para un cilindro de radio R vale R sobre 2. ¿Ok? Porque están considerando que las tapas o las áreas de sección transversal son tan pequeñas que casi no va a haber transferencia ahí de calor y las desprecian, ¿no? Para una esfera, dice que es R sobre 3. ¿Ok? Y así lo dan en los libros directamente. Para una esfera de radio R, LS es R sobre 3. Entonces dice, cuando se produce transferencia de calor desde un fluido a un sistema sólido rodeado por dicho fluido, primero se transfiere calor desde el fluido al sólido mediante convección y después el calor se transfiere desde el exterior al interior del sólido mediante conducción, que es lo que decíamos acá, ¿no? El número de Biot se puede expresar también por eso, lo traté de decir arriba, pero a ver, mejor checamos aquí lo que nos dice aquí, que el número de Biot que dice aquí, nos dice, ¿no? Si yo arriba pongo la ecuación de Newton, que es H por un delta T, coeficiente de convectivo por delta T, y abajo no, nos queda, ¿se acuerdan? De hecho, esto se parece mucho cuando usamos una placa plana, ¿no? Una placa plana y la resistencia, pues era, por aquí entraba, ¿no? Esta parte de la K, la longitud de esa placa y un delta T, ¿no? Por ahí viene el asunto. Entonces, claro, para una placa plana, básicamente la LC es simplemente esa longitud. Y dice que esto lo que me está dando es esto de acá es la convección en la superficie del cuerpo, conducción dentro del cuerpo. Entonces, o también, si ahora lo pongo en forma de resistencia, les decía, LS en que es resistencia a la conducción dentro del cuerpo, y uno en H es resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. O sea, para que sea un sistema concentrado, entonces, la conducción aquí debe ser mucho mayor a la convección, de manera que aquí en el sólido sea tan rápida que prácticamente no haya cambio en la temperatura a través de la posición dentro del sólido, ¿no? ¿Ok? En otras palabras, debe ser mucho mayor K que H, ¿no? O en otras palabras, la conducción debe ser mucho mayor que la convección. Entonces, o en otras palabras, la resistencia a la conducción debe ser mucho menor que a la resistencia a la convección, para que sea un sistema concentrado. El análisis dice, utilizando el modelo de sistemas concentrados es exacto cuando B es igual con 0. ¿Qué querría decir? Que si yo no tengo resistencia a la conducción, si hay 0 resistencia a la conducción, 0 acá, y aunque aquí este valor sea inmenso, muy grande, me va a dar 0, B igual con 0. Por eso decía que no haya resistencia a la conducción. Siempre va a haber una cantidad de resistencia, pero que esta sea muy pequeña, ¿no? O que la conducción sea esta de aquí sea muy grande, o que esta resistencia sea muy pequeña. ¿Ok? Si está muy pequeña, bueno, dice, va a ser exacto cuando esto sea igual con 0. Ese sería un caso ideal. Dice, pues en este caso la resistencia de la conducción dentro del sistema es nula y su temperatura sería uniforme. No había resistencia, entonces todo el sólido tendría una sola temperatura. Eso, como digo, son como un caso ideal. Los casos reales, es imposible que Biot sea igual con 0, pues todos los sistemas presentarán alguna resistencia a la conducción, en mayor o menor medida, siendo en los sistemas reales Biot mayor que 0 y el análisis será aproximado. Cuanto más pequeño sea el número de Biot, menos inexacto será el análisis, o sea, mejor podemos utilizar estas expresiones sin tener que estar utilizando ecuaciones en las cuales vemos cómo varía a través del sólido la temperatura a través de la posición, ¿no?
ya vimos los problemas que tenemos para estar calculando cómo va variando la temperatura a través del sólido. Entonces nos dice, en general, de forma práctica se considera aplicable el modelo del sistema concentrado cuando biot es menor que 0.1. Y aquí nos dan un valor práctico, o sea, como que en experiencia, ¿no? Nos dicen, si biot es menor que 0.1, lo podemos considerar un sistema concentrado, si no, pues no nos vamos a aproximar bien, ¿no? O sea, un valor muy pequeño, dice. El modelo de sistema concentrado es aplicable a los cuerpos relativamente pequeños, ya lo habíamos comentado, constituidos por materiales buenos conductores de calor. O sea, lo más común que sean sólidos metálicos y además muy pequeños, y ahí en este sólido, como es metálico, va a haber muy buena conducción de calor, y si es muy pequeño, pues prácticamente rápidamente va a alcanzar todo el sistema o todo el sólido una temperatura, y casi va a ir cambiando en todo el sólido la temperatura con el tiempo, y no va a estar variando prácticamente con la posición. Entonces podemos considerar que no está variando con la posición. Ok, entonces para llevar a cabo esto, voy vamos a hacer un problema. Este problema lo puse el año pasado de examen. Este fue el problema del examen del año pasado. Y nos dice que un cilindro de acero inoxidable está montado en una corriente de aire, como se muestra en la figura. Entonces, de entrada vamos a tener un cilindro, ¿no? De longitud L. Este cilindro va a estar como con unos hilos aquí. La idea es que estos hilos no sean conductores, ¿no? Y va a pasar aquí aire. Dice, inicialmente está a una temperatura, aquí faltó esto, temperatura uniforme T inicial, ¿se acuerdan? Le vamos a iniciar de 70 grados Celsius. Y se expone a un flujo de aire a temperatura constante que le llaman T infinito igual a 27. O sea, esta T es a 27 y esta está más caliente, o sea que se va a enfriar, ¿no? El cilindro que va a estar a una temperatura, esta T que va a ser en función del tiempo, inicialmente a un tiempo igual con 0 vamos a tener una TI. Esta TI significa que ya poner el I es una constante. TI es igual a 70 grados Celsius y se expone a un flujo de aire con una temperatura constante. Esta T del aire es 27 grados y no cambia. ¿Ok? Y a una velocidad de U infinito. Esta es una U, me parece una mu, como de viscosidad, es una U infinito. Esto significa velocidad del aire también, que es constante, de 1.365 metros por segundo. O sea, está pasando aire. Acuérdense, lleva una cierta velocidad, probablemente hay flujos turbulentos, y esta es una, aquí hay una convección, por lo tanto, transferencia de calor por convección. ¿Ok? ¿De dónde? Del cilindro hacia el aire se va a ir ese calor, porque está más caliente el cilindro, y el aire pasa frío. Entonces hay una transferencia de aquí hacia allá por convección, hacia el aire, ¿no? De la superficie de este cilindro consideramos, por supuesto, que el cilindro es un sólido. Nos dan la geometría del cilindro, dice que la longitud L, esta longitud L vale 0.1 metros, y el diámetro, aquí no nos dan el radio, nos dan el diámetro del cilindro, esa es una C de 0.015 metros. Dice, considerando especial la transferencia de calor en el hilo, o sea, que estos hilos no transfieren calor, que soporta el cilindro, ¿no? Estos dos hilitos, o sea, el cilindro está ahí, no hay transferencia a través de los hilos, posee un material poco conductor y muy delgado, ¿ok? Las propiedades del aire y del material del cilindro son, y nos dan los datos del aire, la densidad del aire, la conductividad del aire, la viscosidad del aire, el número de Prandtl del aire, y nos dan datos de acero inoxidable. Todavía no hemos visto mucho qué es el número de Prandtl, pero ahorita
comentamos un poco, porque estamos ya un poquito aquí en esta parte como que introduciéndonos al siguiente tema, que es convección, que básicamente lo que queremos es calcular el coeficiente convectivo, H. Entonces aquí nos está dando H, lo tenemos que calcular. Datos del acero inoxidable nos dan la densidad del acero, la conductividad del acero y la capacidad calorífica, ¿no? Del acero, el CP. Dice, suponiendo que usamos la correlación de Hilbert, ojo, ya aquí se me olvidó, pero déjenme checar. No sé, sí, creo que ya lo subí. Por ahí van checando si todavía funciona su link de donde le subí los libros. Yo ya le quité los libros, por ahí metí de entrada, esta que dice colección de tablas gráficas TC, de transferencia de calor. Las vamos a estar usando básicamente, creo que son muy buenas, están en internet. De aquí creo de una universidad, aquí nos dice Universidad de Sevilla, dice de Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos. Van a ver que ya para fines prácticos ingenieriles, la forma más práctica de calcular el coeficiente convectivo H es utilizando correlaciones, ¿ok? No sé si en transferencia de masa ya les hablaron de correlaciones. Aquí nos vienen muchas propiedades físicas, por ejemplo, densidad, CP, etcétera, de acero, etcétera. Entonces son buenas estas tablitas. Y la parte que nos interesa, por ejemplo, aquí viene propiedades del aire a diferentes temperaturas. Y la parte que nos interesa ahorita y más adelante, propiedades del agua también. Aquí viene algo de conducción y viene hasta algo de aletas. Ok, vienen diferentes tipos de aletas. Ok, entonces aquí ya vienen. Hasta esta parte 6 viene la parte por convección, que es el tema que prácticamente vamos ya a entrar, terminando este problema. Terminamos este problema, les voy a dejar un problema de tarea de temas concentrados, pero aunque ya lo vamos a ver esta semana, sistemas concentrados lo empezamos viernes, lunes, se va a estar subiendo esta clase el lunes, ¿qué día es? Lunes 7. Se va a estar subiendo esta, pero eh, pues el problema se los va a subir después de este tema, porque ahorita vamos a estar ocupados con el examen, ¿no? Esta semana. Entonces, pues no tiene caso que les deje la tarea ahorita. Ya posteriormente lo comentamos, que qué día les subo la tarea y les va a servir para estudiar para este tema para el tercer parcial, ¿no? Que quedaría este tema pendiente para el tercer parcial. Entonces, a lo que voy, que ya esto ya también es parte de convección. En convección, básicamente, lo que tenemos que hacer es ir a buscar correlaciones. Y ahorita, simplemente de ejemplo, lo que tenemos en nuestro problema, tenemos que ir a ver qué tipo de geometría tenemos. Por ejemplo, aquí nos dice placa plana, pero nosotros lo que tenemos es un cilindro o un tubo, pero en la parte exterior, ¿no? Porque también tendremos, cuando hay un flujo, hay una transferencia de calor y hay un flujo dentro de un tubo, pero dentro del tubo, ¿no? O sea, el tubo no es sólido, es hueco, tiene eh, un tubo, tiene el paso de un fluido por dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen flujo externo en una esfera, que podría ser el caso de que estuviéramos en una esfera y por ahí pasa un fluido que
enfría, por ejemplo, a la esfera, ¿no? Y aquí es donde están, ¿no? Dice flujo externo, conducto no circular. Ok, ese es no circular. Aquí nos dan diferentes geometrías. Y luego flujo externo, banco de tubos. O sea, tubos, aquí están vistos desde arriba, son tubos que están así. Y por ahí pasa quizás un fluido. Quizás más adelante hacemos algo de acá. Flujo interno, conducto circular, o sea, de dentro de un tubo, una tubería, ¿no? Y aquí nos dan un montón de correlaciones. Estas son las que más usamos en ingeniería, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con tuberías, transportamos petróleo a través de tuberías, dentro de una refinería transportamos gasolina a través de tuberías, etcétera. Entonces es lo que más usamos. Pero en este caso no tenemos una tubería, tenemos, tenemos tenemos un cilindro sólido, ¿verdad? Y por el cual por fuera, o sea, de ese cilindro que está sólido, por fuera va a pasar un fluido. En este caso, ese fluido es aire, ¿no? Entonces, tenemos que buscar para ese tipo de casos, y es lo que ando tratando de buscar. Mm, Acá vertical. Ok, aquí está, ¿no? Correlación de flujo externo con conducto circular. Flujo perpendicular, o sea, que es perpendicular, que está a 90 grados, ¿no? Está así el cilindro, o conducto circular, como dice acá, flujo externo, o sea, por fuera, y aquí a un ángulo de 90 grados, en esta dirección, el flujo, ¿no? El flujo perpendicular. Si estuviera así el cilindro y el flujo va así, sería paralelo, ¿no? Esto es paralelo a esto. Aquí no, atraviesa y es flujo perpendicular. Entonces, ahí es donde podemos utilizar la correlación. Por ejemplo, podemos usar, dicen, la correlación de IL y ILPER. Habrá que ver, porque aquí nos dicen las condiciones donde podemos aplicar esta ecuación de acá. Nos dicen que el Reynolds, la D significa que usamos el diámetro para calcular el Reynolds, como cualquier tubo, ¿no? Utilizamos el diámetro. Y nos dicen los valores en los cuales es aplicable y el valor para Prandtl eh, de 0.7, ¿no? Mayores o iguales a 0.7. Se puede aplicar. Y esa correlación nos dice que es C, y C aquí nos dan para hiper. Hilper nos dan, dependiendo del valor que nos dé de Reynolds, qué valor de C vamos a usar y qué valor de M acá, ¿no? Si se fijan, simplemente es usar esta, ¿no? Primero hay que ver si estamos en este intervalo de Prandtl y Reynolds, el número de Prandtl y de Reynolds, y a partir de ahí, esto de Prandtl y de Reynolds es el fluido, ojo. Vamos a calcular Reynolds y el Prandtl siempre. eh, Vamos a ver más adelante, pero para calcular el coeficiente convectivo H se utiliza mucho que es el número de Nusselt. Nusselt D la significa que utilizamos el diámetro, ¿no? Aquí el diámetro. Y este Nusselt, vamos a ver más adelante que dentro de este valor de Nusselt es un número adimensional que está, igual que Reynolds y el Prandtl son adimensionales. Dentro de ese Nusselt está el coeficiente H, y ese H es el que queremos calcular. Por eso primero calculamos Nusselt, y a partir de Nusselt encontramos el coeficiente H, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular Nusselt? Pues
Primero hay que calcular el Reynolds y a partir de ese Reynolds vamos a ver cuánto vale C y cuánto vale M, este valor de M que es el exponente que está acá. Entonces, dependiendo de entre qué valores de estos nos dé Reynolds, encontramos M. Primero, pues hay que calcular Reynolds y ver que si podemos aplicar esa ecuación, ¿no? Y luego también el PRAM. Aquí nos dice, hay que usar la tabla 621, que es esta. ¿Para qué? Para C y M, ¿no? Entonces, de hecho, como el año pasado, pues igual apenas empezábamos a ver esa parte, ya un poquito, creo que íbamos más adelantados, por lo mismo que les digo de que ahorita nos quitaron una semana, ya habíamos checado un poquito de convección. Entonces, yo el año pasado ya les di directamente la ecuación de correlación de Hilbert. Yo ya les dije, úsenla, ¿no? Suponiendo que usamos la correlación de Hilbert como modelo de la expresión del número de Nusselt, que es este de acá. Esa rayita de arriba significa que es promedio, es un valor promedio, ¿ok? Entonces, número 9 es el para el aire alrededor del cilindro. Ojo, ya quedamos que H convectivo es para el aire, el fluido, ¿no? La convección es movimiento, tiene que ver con movimientos. Entonces, en el cilindro hay conducción, ¿no? Adentro. Y ya aquí está la correlación de Hilbert. Por supuesto, aquí yo lo hice, esto lo hice muy rápido, pero ya en el examen esto estaba pasado a Word, se veía más claro, ¿no? Aquí está la ecuación, esa que les acabo de mostrar, y vienen los valores acá de esa ecuación, ¿no? Que como les digo, ya en el examen esto estaba, había yo agarrado el examen del año pasado, ¿no? Para que se viera un poco mejor. Bueno, calcula el número de Nusselt del coeficiente convectivo H para el aire. Ese fue el inciso A. O sea, aquí ya hay que vamos a calcular H, lo interesante, ¿no? Y B, con los datos del problema, calcula el número de Biot y explique por qué podemos considerar el cilindro como un sistema concentrado. O sea, ¿se acuerdan que para saber si es un sistema concentrado hay que calcular el número de Biot? Y posteriormente dice, determina el tiempo necesario para reducir la temperatura del cilindro hasta 32 grados. ¿Cuánto está el cilindro originalmente? Está a una temperatura inicial de 70. ¿En qué tiempo va a llegar a 32? Ojo, todavía no alcanza el equilibrio porque aquí el ambiente está hasta 27. ¿Ok? Se enfría, pero todavía se puede enfriar hasta 27. Pero ¿en qué tiempo llegará de 70 hasta 32 grados? Este cilindrito, esa es la otra pregunta, inciso C. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular Reynolds. Ya quedamos que el Reynolds se aplica para un fluido, y en este caso un fluido es el aire, no el acero no es un fluido, ¿no? El acero, o si era acero, ¿no? El cilindro es de acero, ¿no? Ok, sí es de acero. Entonces, pues simplemente aquí nos dicen que el Reynolds es del aire, por supuesto, que utilizo aquí el diámetro, ojo, porque para otras geometrías no se utiliza el diámetro. Entonces, se acordarán que el Reynolds es velocidad de diámetro, densidad y viscosidad, ¿no? Entonces nos están dando todos los datos del aire, ¿no? Del aire nos están dando la densidad, la viscosidad, el diámetro, pues es el diámetro del cilindro, que es de 0.015 metros. Simplemente meto esos valores. Y la velocidad de ese aire de fluido, ¿no? La velocidad de ese fluido que es 1.365 metros por segundo, ¿no? Meto todos estos valores, ahí está, 1.365 metros por segundo, el diámetro, ya me lo dan hasta en metros, la densidad también del aire, muchas veces la podemos calcular por gases ideales, ¿se acuerdan? Cuando no nos la dan, si nos dan a qué temperatura está y a qué presión ese aire. Y la viscosidad, que nos la están dando en qué unidades, ya nos las dan kilogramo metro por segundo.
O sea, ya nos dan las unidades ya directamente para meter ahí todo. Y de aquí podemos ver que metro y metros o metros cúbicos se me van con metros cúbicos de abajo, kilogramos con kilogramos se me van, y segundos con segundos, y me queda adimensionado. Así es como checo si estén bien mis unidades, ¿no? Y el Reynolds me da de 1287.9435. A este valor de 1287 de la ecuación de Hilbert, o sea, estamos entre 40 y 4000, ¿no? Dio mil y cacho, 1300 y tanto, entonces C vale 683 y M.466, ¿no? Entonces, C.683 y M466, que son los datos que puse aquí. C.683 y M466. Y de aquí lo aplico en la ecuación, que aquí es C por Reynolds, este Reynolds elevado a la M.466 por Pran. Pero Pran ya me lo están dando, ¿no? El número de Pran, aquí está, PR, Pran. Este va en la ecuación. Ya digo, es otro número dimensional que se puede calcular, pero aquí ya no lo dan. De hecho, para el aire sí lo encontramos luego en tablas, a diferentes temperaturas. Habría que ir a la tabla. Aquí está, ¿a cuánto? A 27, ¿no? Sí, sí, el aire está a 27, ¿no? Y aquí mismo en estas tablas viene, ¿no? Espero que esté bien el valor. Propiedades del aire. Ah, pero está a... No, sí está en Celsius, ¿no? No está a 27, está a 25, ¿no? Habría que interpolar, porque el número de Pran está hasta aquí. Aquí. 25.7296. Pues hay que interpolar porque no lo tenemos a 27. Pero aquí ya nos lo dan. 725, ¿no? Ese es el valor que nos están dando ya de Pran. Simplemente hay que meterlo acá. Les digo, si no, de todas maneras, el Pran lo podemos calcular. Más adelante vamos a ver cómo, ¿no? También metemos el CP, etcétera, la viscosidad, etcétera, por ahí para calcularlo. No recuerdo exactamente la ecuación de Pran, pero utilizamos CP y creo que viscosidad, y no sé si la densidad, no recuerdo. Pero con otras propiedades calculamos Pran. De hecho, en esta tabla no sé si viene ecuación. Aquí está, aquí está CP. O sea, para calcular el Pran del fluido necesitaríamos, en este caso del aire, el CP, la viscosidad y la conductividad. Con eso podemos calcular el número de Pran. Ok, comúnmente nos basamos en estas tablitas porque luego para aprendernos tantos números, pues no, nos olvida, ¿no? Entonces, ya está. Pero en este caso, bueno, como les digo, Pran ya no lo dan, nos dan el valor y metemos en la formulita y nos da 17.2615, ¿no? Si se fijan, podemos usar la expresión de Hilbert sin ningún problema, ¿no? Y el problema pues ya nos las da directamente que lo usemos, ¿no? Entonces, ya que tenemos el Reynolds, ahora vamos a calcular Nusselt. Nusselt, esto por supuesto en el examen, aquí no viene, pero en el examen se les da, eh, que Nusselt es igual al coeficiente H, que es lo que les decía. Es la ventaja de que ya cuando tenemos este valor de Nusselt, que es otro número dimensional, no tiene dimensiones, este Nusselt nos da H de, perdón, nos va a dar el coeficiente H.
porque Nusselt es igual a ese coeficiente H convectivo por el diámetro y la conductividad de quién estamos hablando, del fluido, ¿no? Del aire. Los H del aire aquí le puse, el Nusselt lo acabamos de calcular, nos dan el diámetro. Ojo que aquí yo ya despejé H, ¿no? H es igual a Nusselt por K, que pasa multiplicando, y el diámetro que pasa dividiendo, ¿no? Entonces Nusselt ya lo tengo acá. La K conductividad nos la dan la del aire, por eso de datos me la dan de 0.026 watts metro Kelvin, ¿no? Entonces la sustituimos ahí por K, que es 0.026 watts metro Kelvin, y el diámetro de 0.015 metros del cilindrito, ¿no? Y hacemos esta operación y me da coeficiente H de 29.9199 watt metro cuadrado Kelvin. De aquí nos da watt, metro por metro cuadrado Kelvin. O lo que es igual, joule, watt es joule por segundo, ¿no? Metro cuadrado Kelvin. Luego usamos mucho el sistema inglés, que en lugar de joules usamos BTUs, en lugar de segundos luego usamos horas, en lugar de metro pi cuadrado, y en lugar de Kelvin luego usamos el grado Fahrenheit, ¿no? Ok, pero comúnmente en sistema internacional usamos estas unidades. Entonces, ya tenemos H, que es mi inciso A, ¿no? Inciso A era calcular H. Entonces ya se nos fue el tiempo. Vamos a dejarlo ahí y quedaría pendiente el inciso B y el C. El inciso B es aplicar, calcular el biot. Tenemos ya la expresión, ¿no? Entonces, lo hacemos en la siguiente clase.